Me tocó cerrarlo. Pero bueno, listo. Ya ahora sí vamos a empezar. So, hi guys. I'm sorry for the time. So we are going to start right now about the little review. I'm going to give me just 1 second. So before starting, I want you to ask me a question just to know how good you are in this part. Antes de hacer rápidamente este repaso que vamos a hacer ahorita, quiero ver qué tanto se acuerdan de esos tiempos. So, let me see. How did you ask me? ¿Te gusta trapear tu casa? How do you ask me that question? Do you like mop your house? Okay, there was only one little mistake. Remember that when we have two verbs, what do we put in the middle? Do you like to mop? Do you like to mop your house? Okay, great. How did you ask me? ¿Vas a planchar tu ropa? I don't know. Just that question. ¿Vas a planchar tu ropa mañana? ¿Cómo es planchar, profe? Okay, planchar is iron. Just remember for the movie Iron Man, acuérdense por la película de Iron Man, pues obviamente el Iron Man no significa hombre, plancha o planchador, algo así, no, sino que iron significa acero también, pero como verbo es planchar, iron. Espérame, ya les... Going to iron ¿Cómo era planchar? Iron. Are you going to iron tomorrow? Tomorrow. How do you ask me, ¿trabajaste ayer? Did you work yesterday? Okay, good. Okay, we have the little table. We are going to do just a quick review. We already did our review of the main topics that we learned in this level. We already had a class where I told you how to, about the comparative, about the superlative, with how much, the present perfect, just like that. So now we're not going to focus on that part, but we are going to focus in the main topics. Not only, that these tenses are not only good for these levels, but also for the English in general. ¿Ok? Entonces, muchachos, nosotros ya hicimos un repaso de los temas que vimos acá en este nivel, el comparativo, superlativo, para que lo tengan en cuenta. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer es un repaso rápidamente de, un repaso rápido de los tiempos verbales, los 5 tiempos fundamentales. Ya saben, esos 5 tiempos verbales no son únicamente los más importantes de este curso en inglés, de este curso en el SENA, sino del inglés en general. ¿Listo? So, yo sé que de pronto habrá tal cual dudita, pero ahorita cuando lo veamos ya va a quedar todo súper claro. O de pronto ya lo tienen ahí claro. So we are going to start with the present continuous. Remember, present continuous is to talk about the things that we are doing in this moment. For this one, we need the subject, the verb to be, and we are going to add an ing to the verb. Remember that it becomes the verb in ando. Yo estoy estudiando inglés. Tú estás viviendo en Vélez, all right? That's good. So for the questions are a piece of cake because the only thing that you gotta do is put the R at the beginning. For example, tú estás viviendo en Vélez. You're living in Vélez. ¿Estás viviendo en Vélez? Are you living in Vélez? Ella está bailando salsa. She's dancing salsa music. Ella está bailando salsa. Is she dancing salsa music? So we have to put the is or are at the beginning. So according to that, how do you ask me? ¿Estás barriendo tu casa? How do you ask me that question? Are you sweep your house right now? Are you sweeping your house? Are you sweeping your house? Great. Give me a second. I don't know what is not working. I don't know why. No sé por qué esta cosa preciso hoy está tan trabado este computador. Vale, lo normal. Ay, Dios. Profe, una pregunta. Cuéntame. Siempre que estamos hablando de bailar, ¿se debe colocar music o solamente se puede colocar el género? Bueno, no solo de bailar, sino también de escuchar. Si yo les digo, por ejemplo, ustedes quieren decir, me gusta escuchar vallenato music,
Cuando están hablando con un extranjero, sí es necesario que digan, que se ponga, que se aclare que estamos hablando de música. Porque si yo digo, por ejemplo, I like to listen vallenato. Me gusta escuchar vallenato. Yeah, but we have to clarify. I like to listen to vallenato music. Porque pues ellos no van a saber qué es vallenato de pronto, guaracha, o no sé, algo así. ¿Sí? Entonces se dice igual, pero ponemos el music para aclarar que estamos hablando de género musical. Okay. Okay, so in this moment, are you sweeping your house? We are going to write this one right now. Good. Recuerde que cuando el presente continuo es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento. Cuando vamos a preguntar, preguntamos con are o con is. En este caso, are you? Are you sweeping your house? Affirmative. Yes, I am sweeping my house. Wait a minute. Your house. Your house. So yes, I am sweeping my house right now. Or no, negative. No, I am not, or I'm not sweeping my house right now. Okay. Are you sweeping your house right now? How did you ask me? ¿Está tu mamá planchando la ropa? How did you ask me that? Are you? No. ¿Cómo era la pregunta? Is your mom? Perdón, planchando la ropa. Okay, is your mom? Is your mom? Is your mom ironic? Okay, ironing. Iron The closet? The clothes. Iron the clothes. Iron solo, ya saben, planchar. Planchando. Siempre que el verbo sea planchando, comiendo, trabajando, ya saben que le ponemos una ing. Preguntamos con is, ¿por qué preguntamos con is? Vean, esa tablita que nuevamente se las voy a enviar. Siempre que hablamos de presente continuo, empezamos con are o con is. En este caso estamos hablando de ella, de mamá. Si quisiéramos hablar tu papá, o Juan, o Pedro, igual preguntamos con is. Después el sujeto y después el verbo con ing. Is your mom ironing the clothes? Yes, she is, or my mom is ironing the clothes. Negative, no, she's not ironing the clothes, right? That's all. I mean, that's all about the present continuous. Eso es el presente continuo, muchachos. Do you have any question, any doubt? ¿Alguna duda, alguna pregunta? No pasa nada si tienen alguna duda. Profe, ¿este es el mismo presente progresivo? Exacto, sí. ¿Presente continuo? De hecho, tiene tres nombres: presente progresivo, presente continuo y gerundio. No sé si se acuerdan que en el colegio le decían a uno, vamos a ver el gerundio. Esos tres nombres tienen, pero es exactamente lo mismo. Simplemente tengan en cuenta que es ponerle la ing para que el verbo suene tomando, trabajando. Si estamos en la evaluación y yo les digo, are you speaking English in this moment? ¿Estás hablando inglés en este momento? Yes, I am speaking English. Oh, no, I am not speaking English. Is your mom working right now? ¿Tu mamá está trabajando? Yes, she's working, or no, she's not working. Okay. Now we are going to move on to the simple present. Remember that the simple present is to talk about the things that we usually do, not in this moment, the things that I do in the morning, on weekends, on Fridays, any day, okay? For this one, we don't need the verb to be, we don't need the ing. The only thing that we gotta take in mind is that we have the subject, the verb, and the complement. Yo estoy estudiando inglés, I am studying English. Yo estudio inglés, I study English. Todos los días, every day. That's all. Tú vives en Vélez, you live in Vélez. Ellos corren, they run, that's all. Okay? And when we talk about third person, we add an S to the verb. Yeah? So, yo trapeo la casa, I mop the house. María trapea la casa, María mops the house. Recuerden que este presente simple ya no es como el presente continuo, que es para hablar de las cosas que estamos haciendo en el momento, sino es para hablar de las cosas que hacemos rutinariamente, ya sea todos los días. Digamos, yo bebo cerveza con mis amigos los fines de semana. Yo juego fútbol los viernes, cosas que hacemos así rutinariamente. Solo sujeto, verbo. And now for the questions are piece of cake, because the only thing that you got to take in mind is right, do or does. Yeah? Tú vives en Vélez, you live in Vélez. Tú vives en Vélez, do you live in Vélez? Okay.
Te recuerden que para este presente, esperen un segundito. Espérenme un segundo, listo. Entonces, digamos, tú vives en Vélez, you live in Vélez. Si queremos preguntar a alguien, ¿tú vives en Vélez? Lo único que hacemos es colocar el do de primeras. Do you live in Vélez? Él trabaja, he works. Now, él trabaja, does he work? So remember that, we start with do or does. Recuerden que en este presente simple ya no empezamos ni con are, ni con is, sino preguntamos con do o con does, right? So here we have some examples. And how do you ask me? Para otro verbo. ¿Tú roncas en las noches? How do you ask me that? ¿Tú roncas en las noches? Do you snow Yeah, snore night? at night? yeah, good. Entonces vean la diferencia. Si está, hay una parte, ya saben que en la parte verbal hay una parte que yo les pido que me hagan preguntas. Si yo les digo, pregúntenme, ¿tú roncas? Ustedes dicen a presente simple. Porque si la pregunta hubiera sido, ¿estás roncando? Ahí sí sería así. ¿Estás roncando? Sería presente continuo. Es decir, que empezamos con are, you, y le ponemos la ing al verbo. Pero si la pregunta es, ¿tú roncas? ¿Tú trabajas? Es con do o con das. Yeah. So do you snore at nights? Yes, I snore at nights. Negative, no, I don't snore at nights. I don't snore at nights. Okay. Let me see now. How did you ask me? Shirley aprende inglés los fines de semana. Shirley aprende inglés los fines de semana. Does Does Shirley learning learn English Okay, learn, at weekends? learn, yeah, Learn. yeah, English. On weekends, yeah. English, wait a minute, English on weekends, all right? So that Shirley learn English on weekends. Remember that when we talk about simple present, we just start with do or with does, subject, verb, and that's all, okay? So we're going to answer the affirmative. Yes, she learns. We add the F. English. Yeah. If no, She doesn't. Very good. She doesn't learn English on weekend. Yeah, very good. So yeah, remember that in this part, we use doesn't or don't. Recuerden que en este tiempo, siempre que vamos a negar, negamos o con don't o negamos con doesn't. ¿Cuándo utilizamos cuál? Si yo les pregunto con do, me digan con don't. Si les pregunto con does, me preguntan con that. Estamos en evaluación y yo les digo, do you like to watch movies? Do you like to watch movies? ¿Te gusta ver películas? Sí, me gusta ver películas. Yes, I like to watch movies. Movies. No me gusta ver películas. No, I don't like to watch movies. Y es prácticamente lo mismo que les pregunto acá, se responde acá. Don't, ¿por qué? Porque pregunté con do. Y digo, does your dad live in Vélez? ¿Tu papá vive en Vélez? Yes, he lives in Vélez. No, he doesn't live in Vélez. Why doesn't? Because I asked you with does. ¿Por qué doesn't? Porque les pregunté con does. ¿Por qué don't? Porque les pregunté con no. Y aquí cuando estamos afirmando, no, va solo el sujeto, verbo y ya. That's all about the simple present, guys. Do you have any question? Eso es todo sobre el presente simple, muchachos. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta? No pasa nada, me pueden decir. No? Okay, great. Because we are just in the middle. We already did the present continuous, the simple present, and now we are going to talk about the going to, exactly. Remember that the going to is to talk about the plans that I have in the future, the things that I'm going to do in the future, all right? For this one, it is similar at the beginning to the present continuous because we use I am, you are, she is. Next, the going to, and the verb goes normal. I mean, here we don't use an S, we don't use a ing, just the verb goes normal.
Yo voy a estudiar mañana. I'm going to study tomorrow. Ella va a bailar salsa. She's going to dance salsa. That's all. Aquí pueden ver un ejemplo claro, muchachos, de los tiempos verbales, así tal cual en esta tabla. Presente continuo. Ella está bailando salsa en este momento. En este momento. Presente simple. Ella baila salsa. Los lunes, los martes. En general, lo que hace la rutina. She's going to dance salsa. Ella va a bailar salsa. Es un plan que ya tienes para futuro. ¿Ok? Este futuro es súper fácil porque solo es I am, you are, sigue el going to y el verbo va normal. Sin S, sin ing, nada. And for the questions, look at the questions. ¿Estás viviendo en Vélez? Present continuous. Are you living in Vélez? ¿Tú vives en Vélez? Do you live in Vélez? Simple present. ¿Vas a vivir en Vélez? What the... Are you going to live in Vélez? For the questions, is similar to the present continuous because we start with are or is. Recuerden que es muy parecido al presente continuo en la cuestión de las preguntas. Empezamos con are o con is. Okay, so here we have some little questions. Here we have present continuous. Here we have simple present. Now we are going to ask a question about the future. How do you ask me another verb? Vas a... Just tell me one verb that you don't know. Verbo así que no hemos utilizado. A ver. Just tell me one verb. Vas a vender. No hemos utilizado vender. Muy bien. ¿Vas a vender tus zapatos mañana? How much? ¿Vas a vender tus zapatos mañana? ¿Cómo es vender, profe? Are you going Vender, to sell. sell your Ajá. Ah, Yeah. Are shoes tomorrow? Ajá, yeah. Are you going to sell? No, no vamos a colocar tenis. Digo, perdón, vamos a colocar zapatos. Coloquemos tenis. Sneakers. Tomorrow. Entonces, sell. Sell, vender. Esos dos verbos son muy importantes. Buy, comprar. Sell, vender. Buy, comprar. Are you going to sell your sneakers now? Siempre que estemos en la conversación. Si yo les pregunto con el going to, me responden con el going to. Si les digo, Profe, una pregunta. cuéntame. Entonces, ¿qué es sale? Sale, que está en venta. Sale, que está en venta. Digamos, cuando se va a vender ¿Está en una casa. Exacto. Cuando se va a vender una casa, normalmente uno ve que ponen ese letrero ahí que dice sale. Significa en venta. Okay. Ok. Okay, great. So now let's suppose that we are in the final test. And I ask you this question. Are you going to sell your sneakers? How do you answer the affirmative? You just say, yes, I am going to sell my sneakers tomorrow. Sneakers tomorrow. Ya les pregunté con ING, me responden con ING. No, no voy a vender mis tenis. No, I am not going to sell my sneakers tomorrow. No, no voy a vender. ¿Ya? How did you ask me? Another verb. ¿Tu mamá va a comprar ropa nueva la siguiente semana? ¿Tu mamá va a comprar ropa nueva la siguiente semana? Is your mom going to buy ¿Ropa nueva? new clothes New clothes. new clothes? next week. Yeah, next week. Great. So remember, when we are talking about the future, we start with are or is. In this case, we start with is because we are talking about third person. Al igual que presente continuo, aquí empezamos a preguntar con are o con is. Seguido el sujeto, seguido el going to y el verbo. Si pregunto con going to, no responden me responden con going to. Is your mom going to buy new clothes next week? Yes, she is going to buy new clothes next week. No, she's not going to buy new clothes next week. That's all. That's all, guys. That's the future. Okay, so let's imagine that we are in the final test and I ask you this question. Let's say, where are you going to travel to next weekend? I don't know. Estamos en la evaluación y les hago esta pregunta. ¿Dónde vas a viajar
tus siguientes vacaciones. I am going to travel. I am going to travel. Remember that it is not pronounced travel, it's travel. Travel to Bogotá. That's all. Ok. Si estamos en la evaluación y yo les digo, pregúntenme, ¿vas a nadar mañana? Ustedes dicen, bueno, ¿cómo sería vas a nadar? Es futuro, entonces empezamos con are. Are you going to? Si vamos a- Ajá. Swim Es- tomorrow. Ajá, exacto. Es lo mismo empezar con esto. Entonces, vas a nadar, are you going to swim? Vas a trabajar, are you going to work? Vas a lo que sea, are you going to? Recuerden que ese es el going to, que es para hablar de los planes. Tenemos tres futuros en inglés, ¿no? Había will, que habíamos visto, que es importante, pero bueno, vamos a enfocar en este going to, que es de los más utilizados. Are you going to? Now, guys, about this part, do you have any question, any doubt? ¿Alguna duda, alguna pregunta a esta parte, muchachos? No? Okay. Perfect. That's good. Because now we are going to move on to the past, simple past. The simple past is not difficult. It's really, really easy. I think that in terms of the structures, it's one of the easiest topics. But just, you know, the regular verbs that are a little bit difficult, but the rest is really, really easy. So remember, look at this. Yo estoy estudiando. I am studying. Yo estudio. I study. Yo voy a estudiar. I'm going to study. Yo estudié inglés ayer. I studied English yesterday. So remember that for the simple past, there are some verbs that the only thing that you gotta do is put the ed at the beginning. Tú vives en Vélez, you live in Vélez. Tú viviste o vivías en Vélez, you live in Vélez. Él trabaja, he works. Él trabajó, he worked. Nosotros aprendemos inglés, we learn English. Nosotros aprendimos inglés, we learned English. Recuerden que el pasado hay unos verbos regulares y otros irregulares. Los irregulares lo único que hay que hacer es colocarles una ed para convertirlo en pasado. Yo trabajo, work, trabajé, worked. Yo juego fútbol, I play soccer. Yo jugué fútbol ayer, I played soccer. Recuerden que no se pronuncia la e, no se dice danced, es danced, danced. No se dice live it, es lived, como si esa e no estuviera. No es learned, es learned, learned. Okay? So now, for the questions are really, really easy because look at this part. The only thing that you gotta write is did. That's all. Did you, did she, did he? ¿Vivías en Vélez? Did you live in Vélez? Él trabajó ayer. Did he work yesterday? El gato bebió leche. Did the cat drink milk? Ellos corrieron. Did they run? Lo fácil de las preguntas en el pasado es que todas van con did. No importa si hablamos de tú, de ella, todas van con did. Entonces es súper fácil. Y recuerden que los verbos cambian solo cuando estemos afirmando. Cuando ustedes me vayan a preguntar algo, el verbo va normal, vea. No importa si hablamos de ella, de tú, el verbo va normal. Work sin la ed, nada. Live sin s, nada. Todo normal. So now we are going to do an example here. How do you ask me? Bueno, que no habíamos utilizado, a ver, y que sea regular. Tell me one verb. Tell me one regular verb. Para no utilizar los comunes, para no utilizar watch, walk, cook. Dígame en español y lo traducimos acá. Sing. Sing, cantar. Pero ese es irregular y cambia sang. Quiero uno regular y hacemos uno con... saltaste... no, visitaste. Eso es muy importante, visitar. ¿Visitaste a tus abuelos el año pasado? How do you ask me that question? ¿Visitaste a tus abuelos el año pasado? Did you visit your grandparents Yeah. Did you their grandparents? last year? Perfect. That's good. Grandparents last year. Grandparents last year. Okay. Entonces, como estamos en pasado, empezamos con did, sujeto, el verbo visit va normal sin la ed porque estamos preguntando tus abuelos, your grandparents last year. Affirmative, yes, I visited. Okay, in this case, we pronounce the e. My grandparents. Recuerden que los verbos
en pasado no se pronuncia la R, digo, no se pronuncia la E, como les mostraba acá. Danced, worked, learned, no se pronuncia. Pero cuando el verbo termina en T o en D, sí se pronuncia. Entonces, por ejemplo, acá, no es... ¿Dónde estamos? Ok. Aquí no es I visit, o algo así, sino I visited. I visited my grandparents last year. Negative. The negative really is no. I didn't visit my grandparents last year. That's all. Remember that we only change the verb when we are talking about the affirmative. Solo cambiamos cuando están afirmativas y ya.